Juan capítulo 12, versículo 23, dice la palabra: en el nombre de Cristo Jesús. Jesús les respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, quedará solo, pero si muere, llevará mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre le honrará. En esta mañana yo quisiera invitarle para que meditemos en la palabra del Señor. Y tenemos un año por delante que iniciamos el día de hoy. Este es el primer día que oficialmente comenzamos, el primer día donde damos inicio a lo que es el 2023, primer día de este año. Y yo quisiera compartir un tema con relación a prepararnos para poder enfrentar este 2023, prepararnos para ser bendecidos en este 2023. La bendición de Dios para nuestra vida en este 2023 no consiste en buena suerte, no consiste en buenos deseos, no consiste en simplemente desearnos cosas buenas. El mundo se desea feliz Navidad y próspero año nuevo. Que tengas un bendecido año nuevo, que tengas un feliz año nuevo, que te vaya mucho mejor en este 2023 que como te fue en el 2022. Que seas más próspero en este 2023, que las bendiciones de Dios te lleguen en tu economía, que te lleguen en tu salud, que te lleguen en tus finanzas, en tu familia y en todas las áreas de tu vida. Y hermanos, desearnos buenos deseos los unos a los otros es bonito, es agradable, es saludable en cierto sentido, pero no es suficiente el simplemente esperar o expectar o pensar que deseándonos buenos deseos vamos a ser bendecidos en este 2023. Que la base y el fundamento para que nos vaya bien en este 2023 está en la buena suerte o está en los buenos deseos de unos a otros en este 2023. La realidad es que nada de eso funciona verdaderamente. Podemos desearnos lo mejor y no irnos de lo mejor. Podemos de alguna manera anhelar que Dios nos bendiga y que nos vaya bien en este 2023 y que la realidad sea otra, por así decirlo. Nosotros debemos de ir más allá de desearnos o de desear que nos vaya bien. Debemos de prepararnos para que nos vaya bien. Debemos de provocar que nos vaya bien. Debemos de cimentarnos en la palabra de Dios, en los principios de Dios, en los valores de Dios, para que nos vaya bien en este 2023, aleluya. Sin importar los retos que vengan, sin importar, como decíamos ayer terminando el año, sin importar lo bueno o lo malo que nos pueda venir o que pueda pasar en este año. Nuestra vida en un año bendecido no consiste en lo bueno o lo malo que nos pueda venir, consiste en estar preparados para enfrentar cualquier reto que nos pueda venir. Y si tú estás preparado para enfrentar cualquier reto que te pueda venir, vas a ser bendecido. Dios te va a bendecir, las bendiciones de Dios te van a seguir, te van a alcanzar. Y esas bendiciones primeramente son las bendiciones que no perecen, las bendiciones firmes, las bendiciones eternas, lo que no se rompe con la prueba, con la tormenta, con la adversidad. El gozo de Dios que está basado y fundado en nuestra salvación, como dice la Escritura: el gozo del Señor es mi fortaleza. Me regocijo porque mi nombre está escrito en el libro de la vida. La paz que guarda mi corazón y mi entendimiento es la paz que sobrepasa todo entendimiento y me guarda en medio de la adversidad, de la prueba, de la dificultad, más allá de lo que pueda alcanzar a comprender o a entender. Entonces, cuando uno quiere ser bendecido por Dios,
Uno tiene que prepararse para ser bendecido, tiene que cimentarse para ser bendecido. Decíamos ayer, no es necesario ni suficiente ni siquiera correcto orar para que no lleguen tormentas a nuestra vida, orar para que Dios quite las tormentas de nuestra vida. Lo que debemos de hacer es orar para que Dios nos prepare para las tormentas de la vida, y a través de las tormentas permanecer firmes y ser más que vencedores en el nombre de Jesús, aleluya. Y la mejor forma de prepararnos para las tormentas en la vida es construyendo casas sólidas, vidas sólidas, cimientos sólidos sobre la roca inconmovible que es Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Dele ese aplauso al Rey en esta hermosa mañana, aleluya. Si no nos preparamos, si no nos cimentamos en los principios y los valores de nuestro Dios, no vamos a estar preparados para realmente enfrentar las adversidades y recibir las bendiciones que Dios quiere traer a nuestra vida. Tanto para poder soportar y resistir y permanecer firmes en medio de las adversidades, como para poder recibir bendiciones que Dios tiene para nosotros, preparadas para nosotros. No depende, una vez más, en simplemente la buena suerte. No depende en simplemente buenos deseos los unos para con los otros. Si tú no te preparas, de nada sirven los buenos deseos. Si no te fundamentas en Cristo, de nada sirven los buenos deseos. Si tu vida no está anclada y plantada en principios y valores que te ayuden a caminar sólidamente en tu caminar, no vas a tener la capacidad, primero, para soportar las tormentas de la vida, y segundo, para ser bendecido a la manera que Dios quiere bendecirte, aún en medio de las tormentas de la vida, aún en medio de las adversidades de la vida. Entonces Dios quiere que trabajemos más en este año, iniciando este año, en cimentarnos, en prepararnos, en cimentarnos en los principios de Dios, en los valores de Dios, para estar firmes en cualquier adversidad y ser bendecidos con pruebas o sin pruebas, con tormentas o sin tormentas, que tú puedas decir: mi copa está rebosando. Preparas una mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite hasta que mi copa esté rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia de Dios me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Veamos entonces la palabra del Señor. Juan capítulo 12, versículo 23. El tema que nos acompaña en esta mañana es cómo encontrar mi propósito en la vida. Dios nos ha creado con un propósito en la vida. Dios nos ha creado con un propósito. Este pasaje nos habla de algo muy hermoso. Dice Juan 12, 23. Jesús les respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, quedará solo, pero si muere, llevará mucho fruto. Luego nos habla de algo que suena controversial: el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en esta vida, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Este pasaje nos habla de poder rendirnos a Jesús, de poder entregar nuestra vida de la manera propia a Jesús, de poder encontrarnos en Jesús y de poder perdernos en Jesús. Nos podemos encontrar en Jesús y nos podemos perder en Jesús de una manera correcta, y quiero que comprendamos precisamente esto. Cuando hablamos de encontrar nuestro propósito en nuestra vida, o el propósito de Dios para nuestra vida, primeramente debemos de entender que Dios no nos puso en esta tierra como casualidades, como circunstancias de la vida, como errores, como equivocaciones.
Dios no nos puso de esa manera en esta vida. Dios tiene un plan maravilloso para la vida de cada uno de nosotros. Dios tiene un propósito maravilloso para la vida de cada uno de los que estamos en este lugar. No eres un cero a la izquierda, no eres un error de tus padres, no eres un error del destino. Eres creación a imagen y semejanza del Dios viviente. Eres una persona que Dios creó y que Dios puso en esta tierra con un propósito maravilloso para hacer una diferencia en esta tierra. Y muchas veces no encontramos nuestro propósito en la vida. Y cuando uno no encuentra su propósito en la vida, vive perdido, vive sin encontrarse a sí mismo. El primer reto que tenemos para encontrar el propósito de nuestra vida, el primer reto es encontrarnos a nosotros mismos. Y dicho de otra manera, encontrarnos a nosotros mismos lo podemos decir de esta manera. Es decir, nosotros nos encontramos a nosotros mismos cuando encontramos el propósito para el cual Dios nos ha puesto en esta tierra. Una vez más repito esto: nos encontramos a nosotros mismos cuando encontramos el propósito para el cual Dios nos ha puesto en esta tierra. Es decir, si nosotros vivimos en esta vida sin un propósito, si vivimos realmente sin un propósito definido en nuestra vida, vamos a vivir nuestra vida al ahí se va. Vamos a vivir nuestra vida matando el tiempo, como se dice, desaprovechando el tiempo, desaprovechando cada oportunidad que Dios nos da para poder realmente cumplir ese propósito en nuestra vida. Cuando una vida no encuentra el propósito para el cual fue creada, esa vida se siente vacía, se siente sin sentido, se siente inútil, se siente que realmente no está viviendo la vida a la manera de Dios. Comenzamos a vivir la vida a la manera de Dios cuando encontramos el propósito para el cual hemos sido llamados, para el cual hemos sido creados de parte de Dios. Es importante que no te conformes, mi hermano, a caminar en esta vida solamente llena de rutinas, solamente llena de deberes, quehaceres, solamente cumpliendo con lo necesario. Debemos de tener una razón por qué vivir, aleluya. Y si no la tienes, el Rey de los cielos te la quiere dar en esta mañana, para que no camines como un zombie en esta vida, como estando muertos en vida. Dios quiere que caminemos vivos, aprovechando la vida, valorando la vida, apreciando la vida, disfrutando la vida, gozando la vida. Pero no podremos hacerlo sin un propósito bien definido en nuestra vida, en nuestra existencia. Viviremos, repito, una vida mediocre, una vida superficial, una vida medias. Y cuando hablo de propósito, no estoy hablando de que Dios a todos nos ha llamado para hacer de alguna manera cosas públicas, para hacer grandes cosas en un sentido humano, terrenal, para llegar a ser el presidente de los Estados Unidos, para llegar a ser un gran doctor, una gran doctora. Ese no es el único propósito de nuestra vida. El propósito de Dios se define desde cosas pequeñas hasta cosas grandes, desde cosas internas en el hogar hasta cosas externas fuera del hogar. Pero cuando encuentras ese propósito, te regocijas en Dios y entiendes que Dios te plantó en esta tierra con un fin, con un propósito maravilloso de parte de Él. Bendito su nombre. ¿Cómo encontramos este propósito? Veamos qué dice Primera de Timoteo capítulo 3 versículo 1. Palabra fiel: si alguno anhela obispado, buena obra desea. Qué hermoso. Comienza el apóstol Pablo a Timoteo diciéndole: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Y luego comienza a hablar de los requisitos del obispo. Es necesario que sea de esta manera, de esta otra, y comienza a hablar de todos los puntos. Pero lo primero con lo que comienza es palabra fiel: si alguno anhela obispado, buena obra desea. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Cuando miramos esta palabra, si alguno anhela obispado, anhelar, ¿qué significa anhelar? Otra palabra que describe anhelar es
aquello por lo que tú tienes pasión, aquello por lo que tú tienes pasión, aquello bueno en lo que tú puedes servir, aquello bueno que tú puedes hacer en la vida, aquello para lo que Dios te ha equipado, te ha capacitado y ha depositado una pasión en tu vida por aquello, las cosas buenas, las cosas edificativas, por lo que Dios ha puesto pasión en tu vida. Una de las maneras como comenzamos a identificar el propósito para el cual Dios nos ha creado es la pasión que despierte nuestro corazón por hacer algo para su gloria, por hacer algo para su honra. Esa pasión no es la misma en todos. Algunos sienten una pasión por la música, por ejemplo, y sienten algo lindo, algo especial, y comienzan a descubrir que Dios les ha dado esa gracia, ese don, esa voz, ese talento, esa bendición, y comienzan a descubrir que hay un propósito para ellos de parte de Dios, sirviendo al Señor, adorando, alabando, exaltando, glorificando al Señor. Pero no todos fuimos llamados, no todos tenemos el propósito de servir al Señor en la alabanza, como cantores, como adoradores. No todos tenemos ese llamado, hablando de ejercer un ministerio públicamente de esta manera, pero otros tenemos una pasión por algo diferente, por servir al pueblo de Dios, por servir a los hermanos, por ayudar al necesitado, por animar al desanimado. Y cuando comienza a despertarse en ti esa pasión, y es una pasión hermosa la que te mueve, esa es una de las evidencias que Dios tiene propósito para tu vida, haciendo aquello para lo cual ha puesto una pasión en tu corazón. Aleluya. Si no hay pasión en tu corazón por hacer algo, difícilmente sea tu propósito aquello que deseas o que quisieras hacer. Si no hay pasión en ti por hacerlo, la pasión, hermanos, es la energía más fuerte que mueve al hombre. La pasión impulsa, empuja, motiva al hombre, afirma al hombre a hacer aquello para lo que Dios lo ha llamado. La pasión es una dedicación, es una motivación. La pasión nos impulsa a hacer aquello que amamos y a entregarnos a hacer aquello con amor, con dedicación, porque lo estamos haciendo con pasión. Cuando perdemos la pasión por las cosas buenas en la vida, cuando perdemos la pasión por hacer algo para la gloria de Dios, eso algo puede ser, repito, desde una cosa pequeña hasta una cosa grande, desde una cosa en secreto hasta una cosa en público. Pero si no hay pasión en tu vida por vivir la vida, una vida sin pasión es una vida que prácticamente es caminar como muertos en esta tierra. Debemos de tener pasión por algo, por hacer algo que glorifique a Dios, por honrar a Dios, por servir a Dios, por amar a Dios, algo que levante el nombre del Señor en alto. Esa pasión es la evidencia del propósito para el cual Dios te ha llamado. Y la confirmación es no solamente la pasión, sino con lo que Dios te ha equipado para hacer aquello. Es decir, si Dios y el propósito de Dios es que tú seas un cantor y que le sirvas cantando al Señor, primeramente va a poner esa pasión en tu corazón. Segundamente te va a equipar con lo que necesitas para poder cantarle al Señor. Te va a equipar con el conocimiento musical, te va a equipar con esa entonación para cantarle al Rey, te va a equipar con ese conocimiento para ejecutar un instrumento, para tocar un instrumento. Te va a equipar la pasión. Viene la confirmación en aquello con lo que Dios te equipa para realizar la pasión que tienes. Cuando tú comienzas a juntar la pasión y la equipación que Dios te ha dado, comienzas a desarrollarte sirviendo a Dios, entregándote a Dios, a una causa hermosa para la cual vives, para la cual sirves al Rey. Y eso te da ánimo, eso te da energía, eso te impulsa. Todos debemos de tener una pasión por hacer algo para la gloria de Dios. Todos debemos de tener una pasión. Si no la tenemos, es porque vivimos distraídos, es porque vivimos sin enfoque al Señor.
Es porque vivimos desapercibidos, solo caminando por la vida, pero sin mirar el propósito, sin entender, sin preguntarnos, sin pedirle al Señor: Señor, ¿para qué me has puesto en esta tierra? No sé cómo viviste el año 2022, pero ya quedó atrás como lo hayas vivido. Pero tenemos un nuevo año delante de nosotros, y la pregunta es: ¿cómo vamos a vivir el 2023? ¿Cómo vamos a vivir este nuevo año que tenemos por delante? Lo vamos a vivir con una pasión viva para servir al Señor. Es decir, todo propósito de Dios se define al final de cuentas sirviendo al Señor, sirviendo al Señor. Cuando tú comienzas a encontrarte a ti mismo, encuentras lo que Dios ha puesto en ti, encuentras lo que Dios te ha dado, encuentras esa pasión por hacer algo para la gloria de Dios. Repito, eso algo es muy diferente muchas veces de una persona a otra persona. Alguna persona se deleita simplemente hablándole a las almas, evangelizando, testificándole del amor de Cristo. Qué hermoso, qué bendición. Una pasión que arde en el corazón por compartir las buenas nuevas de salvación. Una pasión maravillosa que arde otras veces por servir a los demás, por ayudarles, por apoyarles, por servir al Señor, ministrando una área de su templo, de su pueblo. En cualquier área donde Dios despierte pasión en tu vida, aprovecha esa pasión, porque esa pasión te va a llevar a entender el propósito para el cual Dios te ha puesto sobre esta tierra, y para que tu vida tenga sentido, tenga propósito. Aleluya, bendito el nombre del Señor. Estamos comprendiendo. Ahora veamos una escritura más antes de avanzar. Filipenses capítulo 3 versículo 8. Oiga lo que dice la palabra: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo. Primero encontramos nuestra pasión, encontramos nuestro propósito, descubriendo la pasión que Dios ha puesto en nuestra vida y descubriendo la habilidad para la cual Dios nos ha equipado para desarrollarnos en la vida. Hay a quienes Dios les ha dado talentos tan lindos, como por ejemplo hermanitas que les ha dado un toque tan especial para cocinar, que todo lo que hacen les queda rico, ¿verdad? Y hay otras que por más que lo intentan, no les da mucho la cocina. Y eso pues no sé, solo Dios, ¿verdad? Pero hay quienes les da Dios esa gracia, y a lo mejor es una de las gracias que Dios te ha dado a ti, es una de las bendiciones. Yo no sé, ¿verdad? Hay mujeres que no pueden ver la cocina, ¿verdad? Porque dicen: ahí me enfado, me canso, me frustro, me deprimo en la cocina, ¿verdad? Hay otras mujeres que se realizan en la cocina, se sienten libres, se sienten plenas cocinando, se sienten alegres, se sienten felices. Dios les ha dado una pasión hermosa por aquello que hacen, y ese es un propósito para el cual Dios te ha puesto en esta vida. Ese es parte del propósito para el cual Dios te ha puesto en su camino, para el cual Dios te ha puesto en ese hogar, en esa familia, para bendecir a tu familia, a tu esposo, a tus hijos, a los que te rodean. Eres de bendición de una manera, eres de bendición de otra manera. Pero repito, Dios ha puesto algo especial en cada uno de nosotros. Entonces el primer propósito, la primera cosa para encontrar el propósito en nuestra vida es primeramente el poder encontrar, el asimilar lo que es la pasión que Dios ha puesto en nuestro corazón por servir a Dios de una manera o de otra, en una área o en otra. Ahora, el segundo reto que tenemos en la vida ya no es solamente el poder encontrar ese propósito, sino el poder rendir a los pies del Señor ese propósito. Cuando rendimos a los pies del Señor ese propósito viene a ser puesto ya no para tu propio beneficio, sino para el beneficio de los demás. Ya no es para agradarte a ti mismo, sino para agradar a los demás.
ya no es para bendecirte a ti mismo, sino para bendecir a los demás. Dios nos ha dado diferentes habilidades, diferentes cualidades, diferentes talentos, diferentes virtudes, diferentes dones. Dios nos ha equipado con diferente pasión y diferentes habilidades a cada uno de nosotros. Pero cuando nosotros realmente estamos ahora poniendo ese propósito en las manos de Dios para que se realice, para que florezca, vamos a mirar lo que dice la palabra de Dios en este pasaje cumplirse y realizarse. Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo. Es decir, quiero servir a Cristo, quiero poner mi talento, mi pasión, quiero poner mis virtudes, mis cualidades a los pies de Cristo para que Él se valga de ellos y para que mi vida no esté centrada en servirme a mí mismo, sino en servir a Dios, en servir a mi prójimo con el talento que Él me dio, en la pasión que Él puso en mi corazón. No es para servirme a mí mismo, no es para agradarme a mí mismo, no es para beneficiarme a mí mismo, sino para bendecir a los demás. Por eso el pasaje anterior que leemos, dijo el Señor, respondió Jesús diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Oiga, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, quedará solo, pero si muere, llevará mucho fruto. El Señor nos invita a que caigamos como un grano de trigo en la tierra para morir. ¿Qué significa el morir? Significa no vivir para mí mismo, no vivir para agradarme, para complacerme. La pasión que Dios ha puesto en mi vida, el propósito que Dios me ha equipado para hacer algo especial en esta tierra, lo debo de poner antes que a mi servicio. Lo debo de poner al servicio del pueblo de Dios, al servicio de mi Salvador. Tengo que morir a mí mismo, tengo que negarme a mí mismo, tengo que entregarle lo que Dios me ha dado al Señor para que Él se valga de lo que me ha dado, para que Él se sirva de lo que me ha dado, y entonces florezca mi propósito en las manos de Dios. Por eso dice aquí: de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, quedará solo, pero si muere, llevará mucho fruto. Hermano, hermana, si tú como grano de trigo, si tu pasión que Dios ha puesto en tu corazón por hacer algo hermoso en esta vida, por servir, por ayudar, si tus habilidades y capacidades que Dios te ha dado en la vida no los pones al servicio de los demás, si no dejas de pensar solo en tu beneficio, solo en el yo, solo en el que voy a recibir yo, y comienzas a pensar en lo que vas a hacer de bendición, en lo que vas a beneficiar a otros, en lo que vas a apoyar a otros, ahí es cuando el propósito de Dios en la vida del hombre florece en el plan de Dios, se desarrolla en el plan de Dios, y ahí es donde el hombre alcanza una satisfacción, una alegría, una plenitud, una razón por qué vivir la vida de una manera plena y bendecida, porque ya no vives para ti mismo, vives para la gloria y la honra del Señor, vives para servir a tus hermanos, vives para servir a Dios. De otra manera, si vivimos solo para nosotros mismos, ¿sabe cómo queda toda persona que vive para sí misma? Queda sola. Si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, si no se niega a sí mismo, si no vive para algo más grande que él mismo, si no vive para algo más grande que ella misma, terminará quedando solo. Ve a las personas egocéntricas, ve a las personas egoístas que viven para sí mismas. Sus habilidades, su pasión, su entrega, su trabajo, su servicio siempre es en favor de sí mismo y nunca de nadie más. La persona que vive para sí misma terminará quedando sola en la vida.
terminará quedando sin bendición, terminará quedando sin realmente realizarse en el plan de Dios. No fructificará, no avanzará. Ese propósito de Dios en tu vida se ahogará, no dará el fruto que Dios quiso dar en tu vida, no dará el fruto para el cual Dios puso ese propósito en tu vida. Veamos el propósito de Dios de esta manera. El propósito de Dios es como una semilla que Dios nos entrega a todos. Una semilla que Dios nos entrega. ¿Qué hacemos con esa semilla? Esa semilla la guardo, esa semilla la escondo, esa semilla la protejo en una vitrina y la tengo ahí que no le pegue en el aire. La cuido mucho esa semilla. No quiero que nadie me la robe, no quiero perderla, no quiero extraviarla. Ahí la tengo escondidita, ahí la tengo guardadita. ¿Qué va a pasar con esa semilla? Va a quedar sola y vacía toda la vida. Nunca va a cumplir el propósito para el cual fue creada. ¿Para qué fue creada una semilla? ¿Cuál es el propósito de una semilla? El propósito de una semilla es que caiga en la tierra y que muera. Y solo cayendo en la tierra y muriendo va a brotar de esa semilla una planta hermosa y un fruto abundante de parte de Dios, cumpliéndose así el propósito de Dios sobre esa semilla que está cayendo en la tierra y muriendo. Aleluya. Esa semilla que está cayendo y muriendo. ¿Sí me explico, mis hermanos? Entonces toda persona que recibe un propósito, porque créeme, todos sin excepción de nadie de los que estamos acá, todos hemos recibido un propósito en nuestra vida. Es decir, todos hemos recibido esa semilla llamada propósito en nuestra vida. El problema es ¿qué hacemos con esa semilla? ¿La guardamos? ¿La cuidamos? ¿La almacenamos? ¿La protegemos? Pero nunca la sembramos. El sembrarla es dejarla morir. Dejarla morir para que fructifique, para que no quede sola, para que lleve mucho fruto, como dice acá. Dice, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, quedará solo, pero si muere llevará mucho fruto. El anhelo de Dios es que esa semilla lleve mucho fruto. ¿Y qué significa morir esa semilla? Ese propósito. Dios me entregó ese propósito y ahora quiere que muera ese propósito. Sí, que muera en tu propia conveniencia, que muera en tu propio beneficio, que muera viviendo solo para ti, pensando solo en ti, caminando solo con tu mirada en ti. Toda persona, repito, que vive la vida de esa manera, con sus ojos puestos en sí mismo, deseando solo lo mejor para sí, trabajando solo para sí, buscando bendecirse solo a sí mismo, todo pensando en sí mismo, esa persona nunca va a poder desarrollar, nunca va a florecer el propósito para el cual Dios le ha creado. Ay, hermano, pero si yo me centro en mí mismo de esta manera, yo creo que puedo alcanzar muchas cosas, yo creo que puedo hacer muchas cosas, yo creo que puedo tener éxito grande en esta vida. Hermano, te voy a dar la definición de lo que significa éxito en la vida. Las personas que se centran viviendo en sí mismas, para sí mismas, son las personas que nunca mueren al yo. Son las personas que solo piensan en sí mismas y todo el propósito de Dios, todo el potencial, toda la pasión, todas las habilidades y cualidades solo apuntan hacia mí, y solo pienso en mí, y solo trabajo para mí, y solo almaceno para mí. Y cuando hago todo eso, estoy anhelando ser exitoso en la vida. Yo quiero tener, yo quiero alcanzar, yo quiero ser alguien, yo quiero lograr algo. Y comienza a trabajar en la vida para ser alguien, para alcanzar algo, para lograr algo. Y muchas personas logran ser exitosas en la vida. Pero ¿qué significa en la definición delante de Dios de lo que es éxito? Éxito es agregar valor a ti mismo. Es decir, eso significa, éxito significa pensar en ti mismo. Eso significa que realmente tú vives para ti mismo y para nadie más. Y a la larga, eso sofoca tu vida, sofoca la semilla,
no la hace fructificar, no la hace crecer, no la hace germinar. El Señor en este pasaje nos está enseñando a vivir por un propósito mayor que nosotros mismos. Nos invita a vivir por algo más, por alguien más, para algo más y para alguien más que para mí mismo. Nos invita a quitar los ojos de nosotros mismos. Y por eso dice: de cierto te digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, quedará solo, pero si muere, llevará mucho fruto. Aleluya. Y luego especifica: el que ama su vida la perderá. El que ama su vida la perderá. Voy a perder mi vida. O sea, alguien dirá: no piensas en ti, no buscas el bien para ti, no trabajas para ti. Mira, no buscas hacerte un bien a ti mismo. Voy a buscar primeramente pensar en los demás, bendecir a los demás, hacer un bien a los demás. Y cuando yo pienso en los demás, Dios pensará en mí. Dios me hará ganar cuando estoy dispuesto a perder. Dios me hará vivir cuando estoy dispuesto a morir. Dios me hará vivir cuando estoy dispuesto a morir. ¿Qué clase de vida vivimos? Hay veces que vivimos vivos como muertos. O sea, todo el que no está dispuesto a morir no podrá realmente vivir. Todo el que no está dispuesto a morir no podrá realmente vivir. Todo el que no está dispuesto a perder no podrá realmente ganar. Por eso dice el versículo 25: el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre le honrará. El que ama su vida la perderá. ¿Cómo perdemos la vida? Amando la vida. Perdemos la vida pensando no en nosotros mismos, pensando en los demás antes que en nosotros, trabajando por los demás antes que por nosotros, bendiciendo a los demás antes que a nosotros, ayudando a los demás antes que nosotros, negándonos a nosotros mismos. Voy a perder para ganar, voy a morir para vivir. Si el grano de trigo no cae a tierra y muere, quedará solo. No va a tener vida, no va a poder vivir realmente. ¿Quieres vivir verdaderamente una vida plena, una vida llena de bendiciones genuinas de parte de Dios? Tienes que morir al yo, tienes que morir al egoísmo, tienes que morir a estar centrado en pensar solo en ti. Tu pasión, tus cualidades, tus virtudes, tus habilidades, ya no pienses solamente que Dios te las dio para enriquecerte a ti, para beneficiarte a ti, para levantarte y exaltarte a ti. No, hermano, antes que para ti, te las dio para que sirvas, para que bendigas, para que seas de bendición. Si este año 2023 ponemos nuestra mirada en bendecir antes de ser bendecidos, en ayudar antes de ser ayudados, en comprender antes de ser comprendidos, de morir para poder vivir. ¿Sí me explico? De perder para poder ganar. Ese es el camino para poder mirar que la semilla del propósito de Dios en tu vida florezca en el plan de Dios y lleves mucho fruto y te sientas realmente vivo y te sientas realmente pleno. No te conformes con encontrar algo por qué vivir, algo que realizar en esta tierra. Encuentra un propósito mayor que tú mismo, mayor que tú mismo. Y el propósito mayor que tú mismo es servir a Dios, servir a tu prójimo, servir a tu familia, servir a los necesitados, servir al menor, servir al débil, ayudar, apoyar, utilizar mis recursos, emplear mi pasión, emplear mi propósito, sembrar aquello que Dios ha puesto en mi corazón, sembrarlo en Cristo, sembrarlo sirviendo al pueblo de Dios. Esa pasión, encuéntrala. Es la primera manera de encontrar tu propósito. Pero segundo, no uses esa pasión para ti mismo solamente. No uses esas habilidades, talentos y cualidades
solo para pensar en ti mismo. Úsalas para servir a los demás, para bendecir a los demás, para ayudar a los demás, y vas a ser enriquecido, y vas a ser bendecido, y te vas a sentir vivo verdaderamente. Te vas a sentir pleno, te vas a sentir feliz, te vas a sentir realizado, te vas a sentir realmente con propósito. Vas a sentir que tu propósito florece, que tu propósito se desarrolla, que tu propósito cumple el verdadero propósito en el corazón de Dios. Y que no solamente es una semilla almacenada, una semilla guardada. Y cada día me siento más solo, y cada día me miro más solo, y cada día me aíslo más, porque solo pienso en mí. Las personas que solo piensan en sí mismas se ahogan en sus problemas, se ahogan en su dolor, se ahogan en su necesidad, se ahogan en sus circunstancias, porque no ven lo que hay alrededor de sí. Solo piensan, solo ven lo que hay en sí mismos, en sí mismas. Pero cuando tú comienzas a servir, a bendecir, a entender que Dios te puso en esta vida, en esta tierra, no solamente para que pensaras en ti. De hecho, Dios te puso en esta vida para que pensaras en los demás, para que seas de bendición para los demás, para que seas un instrumento en las manos de Dios. Él puso pasión en tu corazón, Él puso dones y virtudes en tu vida, para que realmente logres hacer algo hermoso de parte de Dios. Y cuando logres así vivir, ya no para ti mismo, sino que mueres a ti mismo y te entregas a aquello para lo que Dios quiere que vivas. Es decir, aquello para lo que Dios quiere que vivamos siempre es algo mayor que nosotros mismos. Repito, y algo mayor que nosotros mismos es Dios. Es su pueblo, es tu prójimo, son tus hermanos, es tu familia. Cuando tú los estimas como mayor a ti mismo, comenzarás a vivir de esta manera, como dijo Pablo a los filipenses, donde hemos leído Filipenses 3:8: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Lo he perdido todo, lo perdió todo. Dice, y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo, para ganar algo más real, para ganar a Cristo. ¿Qué ganas cuando ganas a Cristo? Cuando ganas a Cristo, ganas plenitud, ganas felicidad. Cuando ganas a Cristo, te sientes satisfecho, te sientes alegre, te sientes en paz, te sientes gozoso. Cuando ganas a Cristo, te sientes la persona más dichosa de esta tierra. Tu vida tiene sentido, tu vida tiene importancia, tu vida tiene significado, porque has aprendido a vivir para la gloria de Cristo. Pablo llegó a decir estas palabras: por amor del cual, por amor de Cristo, lo he perdido todo y lo tengo por basura. Oiga, esas palabras son fuertes. Tener todo por basura, tener todo como poca cosa, por tal de ganar a Cristo. Hermano, yo ya tengo a Cristo. No, es que cuando habla de ganar a Cristo, habla realmente de ganar la vida plena que Cristo ofrece. El gozo y la paz, la realización, la plenitud, la satisfacción de una vida plena a los pies de Cristo, viviendo con un propósito definido de parte de Dios. Y ese propósito comienza muriendo al yo para vivir para los demás. Para vivir para los demás. Si comprendemos, hermanos, veamos entonces algunos otros puntos importantes en lo que estamos mirando. Veamos, por ejemplo, el siguiente punto. Cuando nosotros en nuestra vida determinamos diariamente servir a alguien antes que ser servidos por los demás, vamos a ponernos en el lugar correcto para que Dios haga florecer su propósito en nuestras vidas. Vuelvo a repetir esto. Cuando nosotros determinamos servir a alguien más antes que ser servidos por los demás,
vamos a encontrar esa plenitud, esa alegría, esa satisfacción que solamente podemos encontrar cuando morimos al yo y cuando sembramos nuestro propósito a los pies de Cristo, sirviendo a los demás. Determinar diario servir a alguien más antes que a nosotros mismos. Hermanos, muchas veces en el camino de Dios, nuestra vida cristiana y espiritual se convierte en una vida monótona, en una vida tediosa, en una vida sin sabor, en una vida insípida que ya no nos satisface, que ya no nos llena, porque solo hemos aprendido a recibir, a recibir, a recibir. Y cuando uno solo recibe y recibe y no da, su vida termina sintiéndose de una manera insatisfecha, tediosa, sin sentido, sin sabor. Cuando comenzamos a servir a los demás, nuestra vida comienza a agarrar sentido, comienza a entender que hay propósito a través de mi vida, de Dios queriendo bendecir, Dios queriendo consolar, Dios queriendo edificar, Dios queriendo fortalecer, Dios queriendo ser de bendición para la vida de alguien más a través de mi vida. Dios me puso en esta tierra para ser un vaso, para ser un canal de bendición, para ser un instrumento de bendición, y debemos de adueñarnos de ese propósito, realizar ese propósito, servir a alguien más a cada día, levantarnos a cada mañana. No, ¿quién va a hacer algo por mí? Sino, ¿qué puedo hacer por los demás? ¿Cómo puedo servir hoy a mi esposa? ¿Qué puedo hacer por mi esposo, por mis hijos, por mis padres, por mi vecino, por el hermano que está pasando un momento difícil, por la hermana que está pasando un problema, una enfermedad, una necesidad? ¿Qué puedo hacer por los demás? Cuando tú te despiertas comenzando en pedirle a Dios: Señor, yo quiero ser un vaso en tus manos, encamíname en el camino correcto, acércame a la persona correcta, ponme delante del necesitado, ponme delante del perdido, ponme delante del que tiene problemas, ponme delante del afligido, porque quiero hacer una diferencia en la vida de esa persona. Quiero ser un vaso de bendición, un canal de bendición. Tu vida comenzará a encontrar propósito en el plan de Dios. Comenzará a encontrar propósito en la voluntad de Dios, porque ya no estás pensando egoístamente en ti mismo, sino estás pensando en cómo servir a los demás, en cómo servir a los demás. Entonces, si no servimos, mis hermanos, nuestra vida no va a encontrar el propósito para el cual fuimos plantados en esta tierra. Por eso el Señor habló de perder nuestra vida. Por eso el Señor habló de morir para poder vivir, de perder para poder encontrar algo real, algo significativo. Tenemos que perder, repito, el yo, perdernos a nosotros mismos para poder encontrar valor a nuestra vida, y que de esta manera realmente nuestra vida florezca en el plan y en el propósito de Dios. Te hago un reto en este primer día del año, que cada día de tu vida, que cada día de nuestra vida, al levantarnos a cada mañana, nos levantemos con este pensamiento: ¿cómo puedo servirte el día de hoy, Señor? ¿A quién puedo servir el día de hoy, Señor? Pon en mi camino a alguien a quien pueda bendecir el día de hoy, Señor, de una manera sencilla o de una manera grande, con mis palabras dándole ánimo, o de la manera que Dios me permita. Pero quiero servir, quiero ser de bendición. No quiero pensar en mí mismo. El propósito para el cual Dios me ha puesto en esta tierra, las virtudes y cualidades, las habilidades que Dios me ha dado, no me las ha dado para solamente enriquecer mi vida y ser exitoso en esta tierra, solo pensando en el beneficio propio, porque eso me convertirá en una persona exitosa en esta tierra, pero vacía, sin sentido y sin propósito real en mi existencia, con muchos bienes, con muchos logros, con cualidades y habilidades, pero sintiéndome vacío por dentro. Porque lo que te hace sentir realizado por dentro
no es el logro que alcanzas para ti mismo, es el logro que alcanzas para los demás. Lo que logras hacer de diferencia en la vida de los demás, el logro que alcanzas a marcar en la vida de los demás, es lo que termina trayendo satisfacción real, alegría real, plenitud real. Es la que hace florecer el propósito para el cual Dios te ha puesto en esta tierra. Si no pensamos en servir a los demás, si no vivimos para servir a los demás, nuestra vida siempre carecerá de sentido. Hagamos lo que hagamos, siempre carecerá de significado, siempre carecerá de realización, siempre carecerá de satisfacción real, porque no pensamos sino solamente nosotros mismos. Pero si comenzamos a pensar en los demás, simplemente te digo una cosa: estás afligido, encuentra una persona en peores condiciones que las que tú estás y dale ánimo y sírvele de apoyo y sírvele de bendición, y verás cómo tú terminarás más animado, más bendecido, más fortalecido, más edificado que la propia persona a la que estás animando, que la propia persona a la que estás motivando, que la propia persona a la que estás sirviendo. Hermano, siempre el que da terminará recibiendo más que el que recibió. Siempre el que da terminará recibiendo más que el que recibió. El que recibe simplemente recibe migajas, por así decirlo, pero el que da, se brota o se desprende de él una fuente, un manantial de vida, de bendición, de gozo, de alegría, de paz, de satisfacción, de realización. Y tu vida comienza a encontrarse con un propósito maravilloso. Sientes que tiene sentido tu vida, sientes que sirves para algo, que vales para algo. Hay gente, hermanos, que no solamente que no está sirviendo a los demás y que piensa que no puede ser de bendición para los demás, sino que siente que no sirve para nada. Yo no sirvo para nada, yo no valgo nada, yo no tengo nada, yo no puedo nada. ¿Y por qué se siente de esa manera? Porque está autocentrado en sí mismo, está con la mirada en sí misma. Si tú sientes que no vales nada, comienza a agregar valor a la vida de los demás. Si tú sientes que no puedes nada, comienza a ayudar a los demás. Si tú sientes que tu vida no vale nada, comienza a darle sentido y significado a la vida de alguien más. Y haciendo eso, entenderás que tu vida vale mucho, encontrarás razón para tu existencia, encontrarás una satisfacción hermosa, te comenzarás a realizar en el plan de Dios, en el propósito de Dios para tu existencia. Sirve a los demás. Dios nos puso en esta tierra para servir. Sirviendo somos bendecidos, sirviendo somos satisfechos, sirviendo somos plenos, nos sentimos realizados. El propósito de Dios florece, la semilla se siembra y comienza a florecer y a llevar mucho fruto para la gloria de Dios. ¿Sí me explico, hermanos? Segundo punto: aprende a valorar a la gente que te rodea. Aprende a valorar a la gente que te rodea. Aprende a valorar. Hay veces que la gente que nos rodea no la valoramos, no la apreciamos. Y cuando no valoramos a la gente que nos rodea, no encontraremos valor para nuestra propia vida. Cuando no aprendemos a valorar a la gente que nos rodea, la menospreciaremos, la criticaremos, la juzgaremos, la tomaremos en poco, y todo eso devalúa nuestra vida, todo eso perjudica nuestra vida, todo eso hace que pierda sentido nuestra vida. Crece la insatisfacción en nuestra vida, crece la monotonía en nuestra vida. Nuestra vida se hunde y se seca sin sentido y sin propósito. ¿Por qué razón? Porque no valoro a la gente que me rodea. Dios ha puesto mucha gente a tu alrededor, comenzando con tu familia,
comenzando con tu cónyuge, comenzando con tus hijos y con tus padres. Valóralos, hónralos, ámalos, sírveles, y vas a comenzar a encontrar significado para el cual Dios te ha puesto en esta vida. Valora a la gente que te rodea, comenzando con tu familia. Siguientemente, no solamente tu familia, tus hermanos, tu iglesia, tus amigos, tus vecinos, tus compañeros de trabajo, la gente que te rodea. Valórala, valórala, valórala. Cuando no valoramos a la gente, perdemos el sentido del propósito para el cual Dios nos ha creado. Si hay un principio para el cual Dios te ha creado, es para que valores a la gente. Porque nadie ha valorado más a la gente que Cristo Jesús nuestro Señor. Él, al que no valía nada, al que no servía para nada, al que no tenía nada, al que estaba perdido, al endemoniado, al leproso condenado a la muerte, al pecador despreciado por los demás, al perdido completamente, que no servía, que no valía. Él les dijo: para mí vales mucho, para mí tienes importancia, para mí tienes significado. Él le dio valor a lo que el mundo no le daba valor. Él le dio valor a la gente que el mundo despreciaba, aplastaba, pisoteaba, aislaba. Él le dio valor. Y si nosotros comenzamos a darle valor, nuestra vida comenzará a cobrar valor, a tener valor. De otra manera, si tú no das valor a los demás, lo que siembras es lo que cosechas. Si tú no valoras a los demás no te valorarán a ti. Si tú no valoras a los demás, tu vida se sentirá vacía, sin sentido y sin valor alguno. Y es por lo que en veces nos deprimimos, en veces batallamos con complejos de inferioridad, con bajo autoestima, con todos estos problemas emocionales que están hundiendo al mundo entero en los alrededores. Porque el mundo entero no quiere valorar a nadie. Todos quieren pisar al que está delante de ellos para escalar un poquito más alto. Todos quieren pisar al que está delante de ellos para sentirse un poquito mejor de sí mismos. Si yo me siento mal de mí mismo, a lo mejor pisando al que está a mi lado, ese va a estar peor, y me siento un poquito mejor yo ahora de mí mismo porque degradé al otro. Esa es la manera del mundo. Es una manera equivocada, es una manera errada. La manera de Dios, hermano, no es que degrades a los demás, es que valores a los demás, es que aprecies a los demás, es que honres a los demás, es que sirvas a los demás. Bendito el nombre del Señor. Como tú valoras a las personas, determina cómo ves a las personas. Como tú valoras a las personas, determina cómo tú ves a las personas. Si tú valoras a las personas como poca cosa, las verás como poca cosa. Pero si las valoras como algo especial, alguien especial, entonces las verás como alguien muy especial. Buscarás ayudarlas, buscarás apoyarlas, buscarás ser de bendición. Estos son principios que se han perdido en el mundo. Estos son principios que en la misma iglesia se han perdido muchas veces. Y necesitamos volver a la senda antigua para poder hacer florecer el propósito de Dios en nuestra vida, el propósito para el cual Dios nos ha puesto en esta vida. Bendito el nombre del Señor. Dale ese aplauso al Rey de los cielos. Aleluya. Le termino con este punto. Pon la necesidad de los demás por encima de tu propia comodidad. Vivimos en un mundo que nos enseña, nos impulsa, nos anima, nos provoca a vivir cómodamente. La meta de este mundo es vivir cómodamente. La meta de la gente en este país es vivir cómodamente. Acomódate lo más que puedas. Entre más cómodo estés, entre más cómodo te sientas, ahí es donde debes de estar. Ahí logra lo que necesitas para estar cómodo. Y entre más cómodo estés,
más realizado te sentirás. Mentiras, mentiras. La comodidad nos destruye. La comodidad muchas veces nos quita la energía, nos mata la pasión, la entrega, el anhelo de hacer algo para la gloria de Dios. La comodidad, no hacemos tantas cosas por la comodidad. Hermanos, los países hispanos de donde venimos, la mayoría viven con mucha menor comodidad que la que nosotros tenemos en este país, y sirven a Dios con mucha más pasión de la que en este país se sirve a Dios. Uno va para Centroamérica y uno encuentra una tremenda necesidad material, económica, unas condiciones donde no hay comodidad, dónde llegar, dónde dormir, los sanitarios, los baños, el templo, la iglesia, dónde orar, todo. No hay comodidad, no hay comodidad. Los caminos, el transporte, una cosa y otra. Pero uno mira gente tan apasionada por Dios, tan entregada, tan deseosa de servir a Dios, de amar a Dios, de buscar a Dios. ¿Por qué razón? Porque están con ese deseo de agradar a Dios. La comodidad muchas veces nos adormece, nos mata la pasión, nos mata el deseo de servir a Dios, y terminamos conformistas. Y Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que podáis comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ese es el plan de Dios, ese es el anhelo de Dios. No permitas que la comodidad te destruya. Mira la necesidad por encima de la comodidad. Mira cuánta necesidad hay a tu alrededor. Mira un mundo muriendo día con día en pecado, destruyéndose. Mira hogares cada día perdiéndose. Mira jóvenes en drogas y en pandillas. Mira la promiscuidad sexual desarrollándose y moviéndose como un río que arrasa a la juventud sin poder detenerse, sin poder hacer nada los padres muchas veces. Pero ¿qué tenemos que hacer? Romper la comodidad y decirle al Señor: heme aquí, Señor. Yo quiero ver la necesidad antes que mi propia comodidad. Envíame a mí, Señor. Heme aquí, yo iré, Señor. Yo lo haré, Señor. Toma mi vida en tus manos, toma mi caminar y cumple tu propósito. Haz florecer tu propósito en mi vida. Estos son principios que nos ayudan a hacer florecer nuestro propósito en Dios. Porque, hermanos, si nosotros no entregamos nuestro propósito, no lo rendimos a los pies de Cristo, repito, Dios nos entregó ese propósito en forma de semilla y nunca florecerá. Guarde una semilla, cuídala, protéjala, y esa semilla nunca dará fruto y nunca brotará el propósito para el cual fue creada. Toda semilla fue creada para sembrarse, fructificar, florecer, dar mucho fruto para la gloria de Dios. El propósito que Dios ha puesto sobre tu vida, lo ha puesto para que lo siembres en Él, para que muera, para que pueda vivir el plan de Dios, la obra de Dios, la gloria de Dios sobre tu vida de una manera grande y maravillosa, para la gloria y la honra de nuestro Dios. Aleluya. Dale ese aplauso al Rey en esta hermosa y maravillosa mañana.